Esto es MSJX. Para todos, el contenido de este canal es meramente entretenimiento. Queda a criterio de cada uno la responsabilidad de creer o no creer. También les dejo saber que algunas de las historias han sido cambiadas o modificadas para mayor comprensión. Sin más, comenzamos. Cuando era niño, mi abuela siempre nos platicaba de su época, y una de las cosas que recuerdo bien y que me daba mucho miedo era cuando nos decía que a los niños desobedientes siempre les ocurrían cosas malas. Por ejemplo, que se convertían en animales o en cosas en forma de castigo y pago a su rebeldía. Todo este tipo de historias eran comunes y fáciles de creer, pues te las contaban con tal seguridad que creaban en ti tal temor a lo desconocido. Hoy en día pienso que era una exageración, pero era la manera más sutil de decir que nos portáramos bien. El callejón oscuro era un lugar muy sombrío que imponía respeto y miedo. Era un camino largo que, a través de los años, los árboles de uno y otro lado se habían unido por sus ramas, tomando así esa forma de túnel. La escuela primaria donde yo estudié se encontraba cerca a este lugar. Quiero decir que cada día que pasaba frente a esta entrada era imposible no sentir temor. Mucho más por todas las historias que le rodeaban. Unos decían haber visto cosas, fantasmas, el hombre sin cabeza, y otros decían haber escuchado ruidos extraños saliendo de allí. Cada uno contaba de acuerdo a su imaginación y sus miedos, a modo de crear cada día una historia diferente, alimentando más y más el temor que yo ya le tenía. Ese siempre era nuestro pasatiempo favorito en hora de recreo. Andar contando historias era nuestro momento especial. Mas sin embargo, un día un compañero que nunca nos contaba nada pidió con mucha pena que lo escucháramos. A todos nos sorprendió, pues él siempre era muy tímido, y comenzó diciendo: lo crean o no, esto es real, lo que les voy a platicar. Yo vivo cruzando el camino frente al callejón. El callejón es visible desde allí, pero mi casa no, pues está a varios metros fuera del camino y entre los árboles pasando la cuneta. Un día, como de costumbre, nos tocó ir por el pan para la cena y, como muchos saben, no hay luz eléctrica. Así que siempre acostumbramos ir antes del anochecer, pero ese día por un motivo u otro se hizo casi de noche. Entonces mi madre se ofreció para acompañarnos. No entendimos el porqué, pero al final nos pareció algo normal. De regreso ya estaba oscuro y veníamos platicando. Nunca antes habíamos estado fuera a esas horas, ni siquiera en el patio de nuestra casa, por lo cual no había visto el callejón en oscuridad. A falta de luz, los sonidos que salían de su interior se magnificaban, sonidos extraños que nunca había escuchado, o quizá fue mi nerviosismo que me hacía escuchar de más. Esa noche más tarde, sentados a la mesa y ya sintiéndonos en la seguridad de nuestra casa, con mis hermanas nos reíamos de lo ridículo e ingenua que era la gente al temerle a este lugar. Después de un rato, un ruido leve hizo que mi madre se levantara de su silla y caminó hacia la puerta y miraba rumbo al camino. Mis hermanas, que son mayores que yo, y mi hermanito pequeño, nos quedamos callados al ver esa actitud. Pero ella, presurosa, sin dar tiempo a preguntarle nada, nos mandó a dormir. Tratamos de persuadirla, pero fue inútil. Al no obtener una respuesta, de la preocupación pasamos a la molestia,
pues aún no nos sentíamos cansados y listos para dormir, o una razón que lo justificara. En el cuarto, mientras nos preparábamos, hablábamos de la extraña actitud de nuestra madre, pues dormimos en un solo cuarto, pero cada quien en su cama. Esa noche no sé si mis hermanas lo sentían, pero había algo extraño en el ambiente. No sabría cómo explicártelo, pues era como un malestar dentro de mí, un sentimiento de inseguridad. Por momentos veíamos el reflejo de la lámpara de petróleo bajo la puerta de madera. Sabíamos que era nuestra madre, era su costumbre para saber si estábamos bien o dormidos. Al alejarse, todo volvía a quedar en penumbras. Después de un rato, sin nada que hacer, nos quedamos dormidos. Y aunque al principio nos resistimos, fue imposible no hacerlo. Tal vez era la medianoche cuando mi hermana me despertó diciendo: ¿escuchaste eso? Todavía adormilado le dije que no me molestara y que me dejara en paz, y jalando la cobija decidí dormirme otra vez. En eso estaba cuando un grito se dejó oír, despertándome totalmente con sobresalto. No terminaba de asimilar lo ocurrido cuando una vez más escuchó ese grito, pero ahora mezclado con otro diferente que parecía un rugido de animal grande. Al instante, la puerta se abrió y nos hizo pegar un brinco del susto, pero sentimos alivio al ver que era mi madre y nos preguntó que qué hacíamos despiertos. Estaba claro que no sabía qué más decir ante lo evidente, pero mi hermanito pequeño corrió hacia ella y con voz llorosa le dijo que tenía mucho miedo, a lo cual ella le consoló diciéndole que no pasaba nada, y sin tiempo a las preguntas nos mandó que no hiciéramos un ruido, y cerrando inmediatamente la puerta tras ella, se fue llevándose a nuestro hermanito, dejándonos una vez más con la intriga. Nos quedamos en total silencio. Era tal el miedo que ninguno se atrevió a decir nada. Mientras estaba acostado, podía sentir vibrar mi cuerpo al ritmo de los latidos de mi corazón. Los ruidos se mantuvieron toda la noche, o al menos hasta que por el cansancio me quedé dormido. A la mañana siguiente, mi madre estaba en la mesa desayunando con mi hermanito. Cada uno de nosotros se fue sentando como quien está castigado y no sabe cómo articular una conversación. Desde la noche anterior nada parecía igual, algo estaba pasando, algo de lo cual nosotros no sabíamos nada, mas sin embargo sabíamos que nuestra madre tenía la respuesta. Después de un rato, mi hermana mayor rompió el silencio y dijo: ¿tú sabes qué pasó anoche? Mi madre la ignoró, a lo cual mi hermana insistió. Mi madre nos miraba como indecisa, como quien está a punto de decir algo, más no lo hizo. Después de un rato de tanta insistencia de parte de mi hermana, mi madre nos miró y con un suspiro profundo y preocupación susurró: no creí que esto regresaría. Al decir esto, la campana para regresar a clases nos hizo despertar a la realidad, pues sin darnos cuenta, todos nos habíamos perdido en nuestra imaginación, cada quien dando forma a la historia en su mente. Con la ansiedad de querer saber más, regresamos al salón y mientras la clase proseguía, yo sé que al igual que yo, todos estábamos todavía con la incertidumbre. Así nos fuimos cada uno a nuestras casas, y al otro día el compañero se veía un poco afectado o quizás apenado. Pero cuando llegó el tiempo de recreo, todos nos reunimos como de costumbre y allí prosiguió diciendo: al mi madre decir no creí que esto regresaría, inmediatamente al ver nuestra impresión quiso evitar aclarar a qué se refería.
pero ya era demasiado tarde, así que no pudo evitar responder y dar una explicación diciendo: esto es algo que ocurrió hace muchos años en este lugar. El callejón ha existido desde antes que hubiera gente, y aunque ha cambiado a través de los años, el misterio siempre le ha rodeado. Mis padres fueron de los primeros en llegar a este lugar. Desde un principio, cosas raras pasaban y esto dio lugar a que después viviéramos una de las peores pesadillas. El callejón fue descubierto por unas personas que fueron de cacería. Los hombres comentaron que fue más por casualidad, pues salir abriéndose camino entre la vegetación y romper un enramado espeso, entraron a un lugar que en sus palabras era un túnel perfectamente formado a pesar de la vegetación y arboleda que lo rodeaba. Al seguirlo, caminaron por más de una hora y llegaron a un lugar al cual, según ellos, el camino se hacía profundo, formando un barranco con rocas muy grandes. Y una de ellas al fondo parecía que formaba una entrada que fácilmente una persona podría entrar en ella de pie. Consternados por lo encontrado, decidieron bajar e investigar un poco. Aseguraban que, en efecto, era una cueva, la cual, al alumbrar hacia adentro, se percataron que estaba perfectamente hecha y profunda. No queriendo averiguar más, decidieron retirarse. Salidos de allí, se dieron cuenta que aquel barranco tenía como 5 metros de ancho, dividiendo el camino, a lo cual se imaginaron que antes había sido un río y que por alguna razón se había secado. En un principio no lo habían notado, pues a pesar de que era de día, todo estaba opacado por las sombras. No había luz del sol que penetrara por el espeso techo de los árboles que se fundían en un abrazo entrelazados por sus ramas. Después de unos años, poco a poco se empezó a poblar, y es mucho decir, pues solo eran unas cuantas familias que, por la necesidad, fueron arrastrados hasta aquí. Pero de una u otra manera, este lugar daba lo necesario para sobrevivir. A pesar de todo, nos fuimos adaptando y formamos una pequeña comunidad donde todos nos ayudábamos y protegíamos. El tiempo pasó y todo comenzó cuando, por un mes de octubre, unos niños dijeron haber visto volar un pájaro gigante sobre los árboles rumbo al bosque. Pero todo hubiese quedado tan solo como la imaginación de estos pequeños, de no ser por la desaparición de uno de ellos aquella noche. Todos buscaban guiados por la dirección donde los niños dijeron haber visto esa aparición, y se llevaron la sorpresa de su vida al darse cuenta que los llevaba hacia este lugar. Esto los hizo pensar detenidamente, pues en otros poblados se corría la noticia de desapariciones de personas y animales, pero aquí, a pesar de que se escuchaban cosas raras por las noches, nunca nadie había desaparecido o visto nada extraño. Animados por la desesperación de encontrar a esta niña, decidieron llegar al fondo de este asunto. Al llegar la noche, todos nos dimos cita en este lugar. Algunos con palos, machetes y alguna que otra herramienta, también con lámparas de mano y de petróleo. Mis padres y yo, siendo una niña de 11 años, fuimos de los que se habían congregado. El estar allí frente a este lugar, un frío helado se podía sentir. Algunos dudaban si era buena idea, otros elevaban plegarias de ayuda, y con esta confianza comenzaron su recorrido. Uno a uno lentamente caminó hacia enfrente sin saber lo que nos esperaba. El caminar era entorpecido por las sombras que por el reflejo de las lámparas a cada momento nos hacía retroceder de miedo. Y a paso lento nos alejamos más y más del punto de reunión,
y ya al haber avanzado bastante y sin que nada nos perturbara, cada uno se fue relajando, hasta que sonidos extraños nos pusieron en alerta. Algo se movía ágilmente sobre el techo de los árboles y todos alumbraban hacia arriba. Pero de repente, frente a nosotros, una bestia más oscura que la misma noche hizo retumbar el suelo al caer sobre sus pies. Todos retrocedimos asustados y no dábamos crédito a lo que veían nuestros ojos. Esta cosa estaba amenazante y como una fiera caminaba de lado a lado mientras gruñía sin abrir la boca. Algunas personas en su desesperación lanzaron piedras, lo que hizo que aquel ser infernal se alterara más, lo cual provocó que al querer huir y alejarse se atropellaron unos a otros, cayendo algunos, incluyéndome a mí. Al estar dolida por el golpe e indefensa en el suelo, pude ver a aquel ser poniéndose en sus dos patas como una persona, pues al principio caminaba en 4 patas. Era imponente, con una cara grande y huesuda y ojos hundidos que resaltaban como 2 brasas que brillaban en la oscuridad. Ese ser tenía alas que se pegaban a su cuerpo, alas que al principio no se notaban, pero ahora en esta posición las desplegaba para cubrir más espacio. Cuando alguien me levantó del suelo, pude ver cómo algunos corrieron. Mientras tanto, el que era como líder rogaba no hacerlo, pero todo esto era absurdo solo de pensarlo. Esta cosa retrocedió y pudimos ver cómo su rostro empezó a cambiar de forma, y nos quedamos congelados cuando hizo un aullido horrible seguido de gruñidos constantes. No sabíamos cómo proceder. Algunos solo le alumbraban, no queriendo perderlo de vista. Se cubría con sus manos el rostro mientras seguía caminando hacia atrás. Deseábamos salir de allí, pero no queríamos darle la espalda. Solo estábamos atentos a lo que sucedía delante de nuestros ojos. Esas manos eran como de una persona, con la diferencia de que eran oscuras y escamosas. También los dedos tenían unas largas uñas oscuras y puntiagudas que más bien eran garras. Se descubrió el rostro y seguía desfigurándose, pero se afirmó sobre sus patas, abriendo los brazos y alas. Nos miró con una ira que no podría explicarla y sin más se abalanzó con fuerza. Nos juntamos y pusimos frente a nosotros nuestras manos a modo de defensa. Eso habría sido lo último si no fuera porque antes de impactarnos, ese ser pasó sobre nuestras cabezas haciéndonos caer. El techo formado por las ramas de los árboles se rompió al paso de este fenómeno. Al estruendo miramos hacia arriba, donde de una manera errática este ser se perdía avanzando hacia el cielo, mientras dejaba a su paso un agujero del cual dejaba caer sobre nosotros hojas y ramas. Nos quedamos en alerta y sin movernos, pues pensábamos que volvería. Pasadas unas horas, quizá por primera vez en mucho tiempo, ese lugar se iluminaba poco a poco mientras amanecía. Estábamos cansados y nuestra mente no sabía cómo procesar lo acontecido. Con el día a nuestro favor, notamos claramente lo sombrío de este lugar. Realmente era un túnel impresionante e intimidante, donde el tiempo se había detenido. Pasos más adelante, el camino se dividía, hundiéndose por algunos metros, y para nuestra sorpresa, en el fondo había una entrada. Todos nos miramos y discutimos en abandonar ese lugar, pero a la vez queríamos terminar con esta pesadilla. Por eso decidimos bajar y sellar la entrada. Al estar frente a esta cueva, nos causó mucho miedo solo de pensar que esa cosa regresara o que no fuera el único y hubiera más de su especie.
Mientras los adultos discutían, un grito de auxilio nos alertó. Un hombre se resbaló y se deslizó dentro de la cueva, la cual estaba muy húmeda y mojada. No sabíamos qué hacer, pues nadie tenía planeado entrar en ella. Al alumbrar, a unos 10 metros estaba el compañero agarrado de una raíz. La cueva iba en vertical hacia abajo, aunque no muy inclinada. Más bien era como una rampa. Buscaron bejucos y otros cortaban ramas largas. Esta persona constantemente gritaba, poniéndonos a todos muy nerviosos, a la espera de que el escándalo atrajera cualquier cosa que aún estuviera allí. Lo tranquilizaron dejando a 2 señores alumbrando en todo momento. Al tener todo listo, lo sacaron de aquel apestoso lugar. Afortunadamente, sin consecuencias y sin pérdida de tiempo, aventamos muchas ramas secas dentro de esta entrada. Después de sellar casi en su totalidad con algunas rocas grandes, antes de poner las últimas, se aventó una antorcha y le prendimos fuego. Al terminar, dijo mi madre que se alejaron presurosamente, siempre en alerta hasta salir de allí. De esa manera, ella fue testigo de todo aquello y añadió: por muchos años, todos vivimos con el nerviosismo y temor de que volviera. Y después de una pausa, mi madre dijo: pero hoy parece que está de regreso. Hasta aquí esta historia y ya es hora de ir a descansar. Hasta la próxima.